Muy buenas tardes, queridos amigos. Este es el almuerzo picante. Hoy, 30 de noviembre, último día del mes, inicio de un nuevo periodo y finales de este año que ha sido verdaderamente complicado. Pero bueno, vamos a seguir hablando de él porque todavía faltan varios días. Y el día de hoy estamos dispuestos a platicar sobre diversos temas con ustedes. Espero que nos puedan estar escuchando. Los acompañan, como siempre, sus amigos Óscar Ruiz Vargas, Carlos Gómez Bermejo y Sigifredo Rodríguez Coria, y estamos para platicar sobre tres temas. Hablaremos de cómo va el tema del COVID, que ha sido el tema de todo el año, y particularmente ahora que ya el laboratorio Moderna ha anunciado su operación y que está creciendo sus bonos. Hablaremos también de este anuncio importante de hacer de una zona que se le llama de exclusiva o comportamiento económico en el sur, para decirlo de alguna manera, de la cual nos platicará muy bien Oscar, y platicaremos también sobre el tema de nuestros trabajos del código de ética, donde, bueno, nuestro amigo Carlos tiene una opinión peculiar, importante, que habremos de escuchar antes de procesarlo de manera como delincuente o delincuencia organizada. Nada, es cierto. Vamos a trabajar con ello y esto es el almuerzo picante. Quédese con nosotros, ahorita empezamos. Bien, Oscar, ¿por qué no nos vas comentando esta idea importante de la zona de exclusión, hermanito? Bueno, no, zona de exclusión. Esta zona sur que va a tener ventajas, particularmente en materia de IVA, que se va a hacer muy parecida a la parte norte, etcétera. Cuéntanos, ¿cómo va esa Bueno, onda? conocida como la zona libre, como una zona económica Zona exclusiva libre. o una zona económica de exclusión en cuanto al impacto fiscal o las cargas del Estado. Sí, en efecto, como bien saben, en el 2019 inició un proyecto por decreto presidencial a efecto de reducir el impacto fiscal en la zona fronteriza norte del país. Y este proceso llevó en su momento a generar una mayor dinámica económica y un mayor, digamos, beneficio para las familias de esta franja norte, en el sentido de incrementar el poder adquisitivo de las familias. ¿Por qué? Porque se reducía de un 30% a un 20% el impuesto sobre la renta, se disminuía del 16 al 8% el impacto del impuesto del IVA, el cual, como ustedes saben, se diversifica en todos los bienes y servicios que consumimos de manera individualizada las familias mexicanas. Entonces, esto impactó de manera positiva al consumo en lo individual y, por otra parte, también reducción en el precio de los combustibles. Estos tres elementos son sumamente importantes para activar economías cuando hay flujos desiguales con las zonas fronterizas de los países colindantes, porque como saben, siempre Estados Unidos estaba llevando prácticamente, pasaban miles de vehículos diariamente para cargar gasolina, para realizar compras de canasta básica, de consumo elemental, alimentos, entre muchos de estos factores. Y también También del otro lado, ¿no? sí, y ahora lo que se logra con esta medida es que este recurso se quede de este lado del país, al interior de nuestro país, ya no recurran tanto a trasladarse a la frontera norteamericana para adquirir bienes y productos y obviamente reactivar y detonar la economía de esta zona. Funcionó también que ahora parte del proyecto del gobierno federal es iniciar este proyecto a través de un nuevo decreto que se generó la semana pasada, ahora para que surta impacto en la franja fronteriza del sur, en los municipios básicamente de Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Y en este sentido, básicamente son 22 municipios beneficiados con las mismas características. Del 30% se va a reducir al 20% el ICR, del 16 al 8% el IVA y también un impacto menor a través del IEPS por parte de los combustibles. Se pretende también reactivar toda esta zona sur que ha sido olvidada durante muchos, muchos años y recordemos que originalmente el proyecto, la propuesta estaba diseñada para 2 años, del 2019 al 2021 y ahora se amplía hasta el 2024, no solamente en la zona norte, en la franja norte de los 3.180 kilómetros, sino también en la franja fronteriza sur de estos estados que les Muy he bien, comentado Oscar. hasta el 2024. Muy bien. Pues vamos a generar las opiniones. Esta es la información básica.
Ahorita regresamos contigo, Oscar. ¿Cómo la ves, mi querido Carlos? Vamos, los intercambios en las fronteras de nuestro país son muy intensos, ¿no? Yo, la frontera que más conozco por filiación familiar es precisamente la norteña, ¿no? Mi familia está en Mexicali. El intercambio ahí, vamos, es nutrido, la frontera más transitada del mundo mundial es la de Tijuana con San Diego, ¿no? El tránsito hay que tanto nacionales como extranjeros pasan por esa línea fronteriza es masivo, ¿no? En cuanto a los aranceles, hay que recordar que también, o sea, en cuanto a los combustibles, el caso concreto de la gasolina, tiene poco que realmente se permitió la entrada a franquiciatarios extranjeros y entonces ya no había un precio único porque no había una sola compañía la que vendía los productos, la gasolina en este caso concreto, que eran las franquiciatarias de Pemex. La incorporación de más jugadores en el mercado de las gasolinas ha hecho que uno como consumidor tenga derecho a buscar el combustible más barato, como todos en la frontera lo hacían. Uno cruzaba a cargar el tanque a Estados Unidos, en donde las petroleras y las gasolineras competían para ver quién ofrecía el precio más barato, y uno sabía que, bueno, 15, 20 centavos de dólar, pues hacían una diferencia cuando tenías que llenar un tanque. También hay que recordar que los impuestos estatales en los Estados Unidos son distintos, ¿no? Hay impuestos federales y hay impuestos locales, entonces también pone a los estados estadounidenses con frontera con México a competir también entre ellos para ver quién les da más facilidades o en dónde saldrá más barato consumir como mexicano o como avecindado la frontera para cruzar al otro lado. Bueno, sale mejor consumir en Texas que consumir en Nuevo México o en California algunos productos, etcétera, Arizona. porque los estados, o en Arizona, porque los estados competían entre ellos, ¿no? El caso concreto de enfocar baterías hacia la parte sur del país obedece a proyectos de varias administraciones. Poquito antes de preparando la sesión del día de hoy, hace una especie de comparación con el Plan Puebla-Panamá en el sentido del desarrollo de la parte sur del país, en donde uno de los principales ideas o proyectos del Plan Puebla-Panamá era precisamente el corredor transísmico, que es retomado por esta administración con sus adecuaciones importantes, ¿no? El corredor transísmico es un proyecto largamente anhelado desde la época de que se iba a construir el canal de Panamá. Es un canal seco interoceánico que desarrollaría la industria ferrocarrilera nacional, que ha estado desde la administración de Ernesto Zedillo en manos de la Kansas City Rail Pacific, en la cual ahora Union resulta Pacific. que el doctor Zedillo es parte de su consejo de administración. Interesante este fenómeno de la puerta giratoria del poder público al poder privado. Entonces, vamos, sí. Y lo comentaba hace un par de sesiones, el hecho de que la administración entrante en los Estados Unidos, liderada por Joe Biden, enfocar precisamente también baterías hacia la parte de Centroamérica, creo que, vamos, va a haber un desarrollo importante en esa zona del país, y a eso le sumas el Tren Maya, Dos Bocas, etcétera. Hay un proyecto integral para el desarrollo de la zona de México, esa zona de México. Muy bien contestado, mi amigo. Creo que hay coincidencias sin duda importantes, pero bueno, no quiero yo abordarlo hasta que no escuche las sabias palabras de Sigifredo Rodríguez. Eres muy amable, Ulises, pero no considero que llegue a tener esa virtud. Ojalá, pero bueno, buenas tardes, Ulises, Oscar, Carlos. Me parece que la parte más importante de este asunto, y para no extenderme mucho, creo que la agenda está más o menos cargadita, es la relación con el vecino de Estados Unidos y la retórica que se da con respecto a una u otra posición, ¿no? El estilo que tenía Donald Trump, o que tiene todavía, porque pues ahí sigue, todavía hasta el 20 de enero que tome posesión Joe Bueno, Biden. y hasta que terminen los tribunales de dar el fallo formal, ¿eh? Sí, ya oyeron lo que dijo Bolsonaro, ¿no? O sea, lo dijo clarito y dijo, tengo de buena fuente que la corte va a tener la última palabra, pero bueno, no sé si creerle al señor, pero
pues todavía estaría por verse. Pero como sea, entonces hay dos estilos totalmente distintos. Yo lo he mencionado en varias ocasiones, yo no creo que ni republicanos ni demócratas o un sector de la oligarquía o de las clases hegemónicas estadounidenses u otro no sea más o menos Tenemos dos beneficiario. momentos todavía, el de 15 de diciembre y el de 20 de enero, ¿no? Sí, todavía así es, así es. Pero bueno, sí me refería más bien Pero al tema, señor, al tema, por favor. al tema de las dos corrientes o de las dos clases hegemónicas o de los dos grupos hegemónicos de Estados El Unidos. tema de la frontera. Sí, esto me parece que implica un poco ver al vecino las barbas cortar y poner las vuestras a remojar un poco, ¿no? Exactamente, porque creo que va a cambiar el estilo, evidentemente. Vamos a regresar un poco al pueblo, plan Puebla-Panamá, quienes los propusieron efectivamente, pues fueron los demócratas en su momento, esta clase, y bueno, el estilo es causas, derechos humanos, buena ondita, mucha cosa bonita, pero palo igual, ¿no? Ecología. Pero palo al final. El tema es palo. Y pauperización de las áreas y demás. No, me parece, por lo tanto, entonces muy buena decisión del gobierno federal adelantarse justamente a generar una zona que se les llama de exclusión. Básicamente, nada más recordemos, y con esto cierro, para nuestro auditorio, que estas zonas de exclusión son zonas de amortiguamiento entre zonas de diferencia en potencial económico, en desarrollo y adquisición, es decir, lo que se oferta contra el poder económico y lo que se trae, ¿no? Para que pueda fluir y no se trabe entonces ahí el flujo económico. Es cuanto, amigos. Se generen distorsiones y Correcto. problemas de mercado. Ahorita lo platicamos. A ver, mi querido Oscar. Sí, esta época es un buen ejemplo, mi buen Ulises, y también con la cuestión de la pandemia. Recordemos que años anteriores había un flujo importantísimo de consumidores de México hacia la zona fronteriza por el famoso Thanksgiving Day o el Black Friday también, ¿no? Días de descuentos importantes en la Unión Americana en Oye, donde Cyber Monday. Mm. sí, claro, y esta gran cantidad de derrama de recursos de los connacionales que se iban a comprar muchos productos a la franja fronteriza y traerse prácticamente para todo el año, inclusive para la reventa y todo ello, se trata también de amortiguar y con la figura también del Buen Fin, ¿no? Obviamente todavía no tiene nada que ver los descuentos que encontramos de este lado, en México, a los que se generan del otro lado de la frontera. Nada que ver en absoluto. Creo que el Buen Fin todavía sigue siendo una vacilada. Necesitamos potencializarlo más en descuentos reales. Y por otra parte, también no dejemos pasar este componente de Solo contención sirve para endeudamientos reales. y permanente, ¿no? Y permanente en las tarjetas de crédito. Oye, y el otro componente también de las franjas fronterizas, tanto del norte como del sur, es el componente del salario. El salario mínimo va a programarse en el doble de lo que está incorporado en todas las demás regiones del país. Es decir, si el salario mínimo está en 130 pesos de manera regular en todos los estados, en las zonas fronterizas, en los municipios de esta zona económica de exclusión o de incorporación a este esquema, será del doble, es decir, 260 pesos el salario mínimo diario o la unidad de cuenta, ¿no? Diaria. Eso también es importante porque incrementa el poder adquisitivo de las familias en la zona fronteriza y eventualmente va a permear para que contengamos a los connacionales y no vayan a buscar empleo a otros puntos o a otras zonas del vecino país. Pues Eso no es muy solamente importante. para que no vayan, ¿no? O se queden. Creo que el tema es que vas a generar oportunidades importantes. Me quedaría un poco con lo que decía en un momento Carlos y creo que vale la pena decirlo. Este puente que va a unir el Atlántico con el Pacífico y que vamos a conocer como tren transísmico o como se le llame, ya existe. Por ahora imagínenselo en los volúmenes de transporte de mercancías y productos de Salina Cruz y de Cuatza para toda esta zona. La derrama de productos, la llegada de gente de cualquier parte del mundo, porque eso va a empezar a ocurrir. Y la oferta de esos remanentes en diferentes ciudades va a ser brutal. Es como si tuvieras, digamos, la posibilidad de tener de repente ciudades dedicadas a la pura fayuca. Ustedes vean lo que le pasó a Panamá con la apertura del puente y vean lo que se convirtió esa ciudad. Una ciudad básicamente comercial donde tienes mercado libre, aquí sí, y entonces te encuentras ese perfume que deseas de Francia o ese producto que traían desde Tailandia
y están todos en el mismo mercado y generan estas, por eso decía, distorsiones. Ciudad Porque del es una Este, en la zona triple donde están frontera, con Panamá, y, con Brasil, Argentina y Paraguay. Ciudad del Este es una ciudad Tepito, güey. Así es, y entonces eso genera grupos distintos que se van a asociar como para qué, pues para comprar, por ejemplo, embarques completos, para llevarlos y transportarlos. O sea, los impactos sociales y económicos son enormes y creo, compañero, qué bueno que lo pusiste en la mesa, Oscar, es prepararnos para tener una situación en la que el país se puede ver completamente dividido. Este temor de que se va a ver un sur distinto, hay que empezarlo a ver, sí va a ser distinto a todo lo que hemos visto en los últimos siglos, particularmente en el siglo XX. Este sur que es completamente agobiado por la pobreza, estas carreteras llenas de baches, estos lugares donde las personas están vendiendo un animal como una iguana o lo que sea para sobrevivir, vas a tener un cambio sustantivamente diferente en los próximos periodos y si no le das acomodo y no le das arreglo, de verdad la distorsión puede ser enorme. Entonces, por ejemplo, la prostitución infantil, el acoso, la trata de personas va a ser en un periodo, en un espacio mucho más pequeño. La frontera se va a convertir en el tren transísmico y lo que vaya dejando respecto a lo que pueda ocurrir de la frontera. Se necesita un espacio de amortiguamiento social, económico y yo creo una decisión política de cómo debe de operar. Esperemos, y creo que aquí es donde viene toda la parte importante del asunto, que el consenso y la participación de los actores, tanto de los fronterizos como de los que van a estar en la franja de la transísmica, sea activa. Necesitamos ciudadanos que de verdad empiecen a trabajar, pero es la zona donde tenemos el mayor rezago económico, es la zona donde tenemos el mayor rezago de personas que se encuentran en comunidad de pobreza extrema, como se clasificó en el periodo neoliberal, y habría que decir es donde tenemos más necesidad de apoyo. Es donde tenemos el mayor número de grupos indígenas, donde las niñas a los 14 años ya están siendo madres, es el lugar donde la mayor parte de la gente carece de un ingreso permanente porque son trabajadores temporales, y es el lugar donde hemos tenido mayor generación de violencia entre grupos por la disputa de pequeños espacios de territorios para la supervivencia. Es un gran cambio, es un gran proceso. Es de verdad la incorporación tal vez que había que hacerlo moderada y organizadamente de ese sur olvidado a una condición de un país como México que debe de aspirar netamente a ser distinto y a ser esta potencia intermedia. Porque el norte que nos ha descrito nuestro compañero Carlos y que creo que todos lo hemos visto, tiene esos rasgos. O sea, quien va a Laredo, quien va a Juárez, quien va a Mexicali, quien ve Nogales, sabe que las cosas son enormemente distintas. Su percepción, su trabajo, esto de ir a comprar un galón de leche o de cruzar la frontera porque tienes una green card o regresar y tener la posibilidad de comprar un coche es algo que en su dimensión social cambia respecto al resto del país. Creo que eso hay que reconocerlo. México en estas dos fronteras o lo va homologando y va elevando el nivel o tendremos, además de 2, 3 o 4 países distintos, al menos el centro y el norte y el sur, tendríamos una condición de subregiones que van a ser más lastimadas si no apuramos los procesos. Así que bueno, bienvenida este tipo de medidas, pero también bienvenida la necesidad de la reflexión, el análisis, el estudio y otro tipo de políticas públicas que van a hacer falta en ese marco. Sí, querías... Oye, Ulises, en este momento uno de mis profesores, que fue Luis Pasos en la universidad, en la Facultad de Derecho. Antes sí que levantó la mano, Oscar. No, está bien, Oscar. adelante, ahorita vamos, adelante, Oscar. Perdón. No, muchas gracias, maestro. Luis Pasos, que fue uno de mis profesores en la universidad de teoría económica, se ha de estar mordiendo las uñas porque... Fue profesor tuyo, qué horror. Sí, habrá de estar pensando, no lo menciones. ¿Qué es esto de la 4T? Yo estoy con el neoliberalismo permanentemente. La economía libre es lo que más va a desarrollar a las naciones. Recordemos a los tigres asiáticos, ¿no? Le estamos copiando la fórmula para este acuerdo fronterizo, pero ¿qué pasa con los demás estados? Se me hace una hipótesis interesante, lo que estará pensando en este momento, pero bueno, dejémoslo ahí. Mejor no le pienses, carnal, porque la última vez Luis Pasos estuvo vinculado con esos grupos que son como los de Provida, que se enojaban por estar diciendo de las cosas del sexo y acababan comprando tangas para ayudar a las chicas pobres. A lo que me refiero es que eran tangas de limón, ¿no? Pro-neoliberalista, ¿no? Pro-neoliberalista. Por supuesto, así igual el señor
el señor Pasos. Bueno, Compraba, pues qué pena que haya sido tu maestro en el sentido de, donde está él no debes de aspirar nunca a estar tú, hermanito. Solo tomamos buenas experiencias de él, no malas. Muy bien. Pues yo quisiera, ahora en este marco, que empezáramos contigo, mi querido Sigi, para comentar el tema de esto que nos estaban señalando. Ya empezó la producción en masa de la vacuna, ya entendemos que tiene luz verde Moderna en Estados Unidos para la producción de este medicamento. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo estamos? sí, Ulises, Moderna sube de golpe, la empresa Moderna, que en realidad es una empresa pequeñita, fíjate, es muy gracioso porque, bueno, no gracioso, es particular, porque no es de estas grandes farmacéuticas, pero son unos emprendedores ahí estadounidenses que parece que traen unas ganas de hacer las cosas tremendas y hacen negocios de manera distinta a sus competidores. Traen más bien un asunto de segmentación de servicios. Así que tienen la posibilidad de actuar muy rápidamente, es decir, es una especie de broker en el cual juntan, pues bueno, como ya lo hacen las otras grandes empresas, tal es el caso de Apple, ¿no? Tu teléfono se hace en Cupertino, lo único que se hace en Cupertino, California, es el software, todo lo demás se hace en diferentes partes del mundo, así va a ser más o menos Moderna. Concentró inclusive la investigación, eso sí es lo único, son médicos originalmente los que se asociaron para hacer esto, y la investigación, los resultados y el desarrollo de la vacuna, eso sí, lo concentraron ellos, lo administraron muy bien, y ya para el 10, parece que tienen cita, 10 de diciembre tendrían cita en Estados Unidos, para la agencia esta de control de drogas, ¿no? Que hace medicinas y todo lo demás, o sea, todo el amplio que tiene que ver con La concepto, FDA. la FDA que tiene que ver con el tema de drugs, ¿no? Que es un concepto muy amplio en Estados Unidos, en la lengua anglosajona. Y Bueno, el Drug Administration. exacto, exactamente, muy bien, ¿no? Estás en el centro de la Ciudad de México, ahí se ve perfectamente con la Torre Latinoamericana a tus espaldas y totalmente políglota y internacional. Pues, bueno, te decía que en este caso consideran, fíjate que a horas de la autorización de la FDA en Estados Unidos comience no solamente la producción, sino ya inclusive probablemente la distribución. De ese tamaño están más o menos las cosas. Yo no sé si aquí todavía estará meciéndose la mano de Donald Trump en el sentido de decir, ya ven, este fue mi logro y son logros reales, no son logros de papel como los demócratas. En fin, creo que ahí el tema va a seguir todavía, pero bueno, eso es por el lado de Estados Unidos. Y en el caso de nosotros, ha mencionado tanto López-Gatell, el subsecretario de Salud, como el canciller Marcelo Ebrard, como el secretario de Hacienda. Creo que sería dudoso pensar que no estén seguros porque han sido muy categóricos en sus definiciones, en el sentido de que 4 días, probablemente menos, después de que se empiece a aplicar en Estados Unidos y al mismo tiempo con Europa, estaría desarrollándose en México. Entonces, pues así está la cosa, vamos rápido y parece que A todo el ver, mundo le está Carlitos, tú apostando. decías que la veías complicada. ¿Por qué, hermanito? ¿Tú ves que hay algún problema? ¿Nuestro sistema de aprobación es más complejo o es más No, burocrático? entiendo que se tiene que aplicar todo el rigor científico, ¿no? Dada la gravedad del asunto, en el sentido de que pues, son cosas que te van a inyectar, cabrón, a 120 millones de personas. O sea, no te pueden inyectar como lo hacían en Veracruz, güey, ¿no? O sea, agua destilada, o sea, sería muy manchado, ¿no? Y el horno no está para bollos, ¿no? Ya está preso, Pero Javidú. así es. Pero creo que va a pedir criterio de oportunidad, está de moda. Y en ese sentido, entonces, vamos, entiendo que, vamos, si va a tardar 4 días en la COFEPRIS, que hay que recordar que la COFEPRIS dejó de ser independiente y ya se la pusieron bajo la tutela López-Gatell, en este sentido, ¿no? Y ya es parte de la subsecretaría que dirige Gatell.
Yo no estaría tan seguro que fueran en estos 4 días. Espero que sea lo más pronto posible. Marcelo hablaba más bien hacia el primer Pueden trimestre. ser más, pueden ser 2. Sí, por eso digo, Marcelo hablaba hacia el primer trimestre del año que entra, que también ya es el mes que entra, o sea, ya acabó este año, técnicamente ya acabó el año, ¿no? Entonces el primer trimestre del año que entra puede ser enero, febrero, o sea, que tampoco está tan lejos. Hagamos énfasis en lo que viene siendo la cuidación de la gente, ¿no? Que se cuiden, ¿no? Y la Porque si bien aplicación está de las cerquita la normas. vacuna, está cerca la vacuna, pero todavía no está aquí. Entonces, hagamos énfasis en la cuidación de las personas. ¿Cómo la ves, Oscarín? Ya te me fundiste, te fuiste de la pantalla. ¿Estás ahí? Manifiéstate, Gasparín. Ahí lo Ahí tenemos, sí, ahí estoy. está, ahí viene. Viene. Aquí estoy, aquí estoy. Le estaba Pues escribiendo su maestro Luis Pasos. no, para nada. No, con todo respeto, De- no pasa nada, nada más. no, Nada de más, ninguna manera. guácala. No es cierto, no es cierto. Ahora sí, cada quien en su posición, ¿no? Sí, Y en su espacio. seguro, y muy respetable, ¿no? No convidamos las No mismas caigas en la fórmulas. provocación, Oscar. Ya, síguele. Bueno, pues ya estamos en espera de este proceso. México lleva la batuta a nivel mundial en el ingreso ya de la vacuna, sea por una vía o por otra. Estamos en un espacio de oportunidad de carácter internacional y esto nos va a permitir eventualmente también generar ciertos indicadores de confianza en el país para invertir, para poder desenvolvernos de manera mucho más rápida en estos procesos regionales y obviamente imantar inversión, mi buen Ulises, sí, y Carlos, a prácticamente el arranque del próximo año y seguramente hacia la segunda mitad del primer trimestre, ¿no? Primero y segundo trimestre van a ser fundamentales para la distribución de la vacuna y creo que ya en el tercer trimestre estaremos en posibilidades de arrancar la economía con todo. Ahorita los semáforos están latentes, que volvamos al rojo en muchas de las ciudades principales del país. Esperemos que esto no suceda. Por el Buen Fin y por los puentes, mano. Claro. Y se están dando en este momento las consecuencias de esos procesos. Ahora, si logramos contener de manera afortunada este proceso hacia finales de año, ya la Iglesia Católica señaló que no iba a haber misa el 12 de diciembre, el Día de la Virgen, para que todos se quedaran en sus espacios, en diferentes municipios y estados de la República Mexicana donde históricamente se generan procesiones. Creo que es una medida sustantiva, súper importante, pero también no relajemos las medidas en la cuestión de la convivencia, de las reuniones familiares, de todo lo que sea. Quedémonos en casa en la medida de lo posible, continuemos con estas actividades a distancia. Y bueno, si logramos contener en esta última fase del año, creo que podemos tener eventualmente una situación muy positiva para el año entrante, pero esto está por verse. Pues fíjense ustedes, primero por un lado la parte económica curiosa que bien nos decía Sigifredo. O sea, una empresa pequeña con alta capacidad tecnológica diseña un producto de oportunidad en un momento donde estamos viviendo las peores de las consecuencias de, digamos, la convivencia social, de nuestra vulnerabilidad y de un virus capaz de arrancarnos la vida ya a millones. Ahora, en ese marco estamos hablando además de una circunstancia específica, una fórmula que puede y hará seguramente millonarios a estos señores, pero que también está compitiendo con otras y que estamos haciendo lo necesario para, supongo, tener la garantía de que no nos vamos a enfermar. Creo que nunca se había podido imaginar que de verdad estuviéramos primero con tantas opciones por un lado, con tantos temas de procesamiento técnico y valoración, incluido lo jurídico, lo normativo, etcétera. Esto de, sí, pero espérate, no estoy seguro de que pueda funcionar, pero ya está aprobada. Sí, pero no para todos los mexicanos, porque no somos diferentes y lo que tú gustes y mandes. Y por otro lado, habría que decirlo, la urgencia de poderlo tener y resolver. Y aquí yo quisiera que lo tomáramos en cuenta, esto dice bien Carlos, las medidas de prevención, aunque ya estemos con la vacuna, Carlos, habrá que seguirlas. Difícilmente vamos a hacerlo en un día, ¿no? Ya lo sabemos que va a durar todo el año. Así que habrá quien aún estando vacunado pueda estar en contacto con mis que potencialmente puedan estar
en condiciones de ser o verse contagiados. Así que aguas, no es una solución mágica, tiene todos sus asegúnes, va a modificar la forma en que se han estado comportando en buena medida también estos mercados, han oscilado estas naciones en saber qué es lo que les va a dar garantía y seguridad, y creo que estamos ante un nuevo momento importante en la economía. Y quisiera abordar en este sentido lo que han llamado ya, unos han dado a risa, otros lo han dado a meterlo en una cosa de decir, pues no sirve de nada, el anuncio de la publicación y difusión del Código de Ética de la 4T o de la Cuarta Transformación. ¿Qué opinión les merece, someramente, compañeros? Estamos ya en los límites de nuestro programa para hablar al respecto. ¿Quién quiere abrir? Bueno, si gustan, lo hago yo, porque yo fui el que lo propuse y me parece que valdría la pena evitar que haya una posición que se vea influida por sus valores. Yo tengo los propios. No, fíjense que a mí me parece que es de verdad un momento interesante y oportuno también hablar de ellos. Y creo que lo es porque hace rato que aunque las reflexiones generales puedan estar en el sentido de, pues, protejamos el ambiente, convivamos con el planeta, seamos responsables de los demás, seamos responsables en no contagiar, evitar ser no solidarios, si alguien está enfermo, llamemos. Mucho de esto es lo que está contenido en el texto, y yo digo, es un refrendo de algo que debería de ser cotidiano en nuestra manera de ver y de actuar, y sin embargo no lo es. Quiero decirles que el neoliberalismo de verdad se fundó en un individualismo enorme, profundo, rapaz, que privilegió siempre el deseo de tener mejores condiciones y mejor calidad de vida el sujeto, aunque los suyos y los cercanos no lo tuvieran. Y que en ese marco se privilegió sobre todas las cosas este beneficio individual. Tenemos textos, historias, materiales, aquí los hemos reflexionado de cómo lo importante no es que comieran los demás, sino que tú te comieras, tú alimentaras. Y ya cuando te sentías muy denso, muy cargado, pues hicieras yoga o algún tipo de cosa, te relajaras y vieras que el mundo puede ser mejor contigo. Y creo que hoy el renacer de esta idea de lo colectivo y de lo social están contenidos en ese código. Me resulta un poco complicado saber si va a ser del todo útil y si esto revierte toda la demás política. No todavía. Pero creo que vale la pena poner el punto en el debate. Sí debemos de hablar del tema y creo que vale la pena. Ahora que hemos estado diciendo, lo comentábamos en la sesión anterior, tenemos que voltear a ver lo que hemos hecho respecto a nuestro machismo, a nuestro micromachismo, a la relación con las mujeres, a la relación con los demás, con los otros, con nosotros mismos. Y creo que también debe de hacerse en ese mismo campo, en el marco de la sociedad y del interés que le llamamos común, que luego no es tan común, y de la idea de lo colectivo frente a lo individual. Ahí lo dejo, levantó la mano Oscar, después Carlos y finalmente sigue, si es que le da tiempo porque lo veo muy distraído el día de hoy. Adelante, Oscar. Oye, bueno, Ulises, ahora que estoy hablando de alguno de mis maestros, recuerdo a mi profesor de Educación Cívica, Amaranto Chávez, en la secundaria, que por él fue que determiné estudiar Derecho posteriormente. Y fíjate, ahorita estoy acomodando alguno de mis libros, les pongo aquí en la pantalla, Educación Cívica 1, es de secundaria, de primera secundaria. ¿Pero de qué año? ¿De qué año? Estamos hablando del 84 más o menos, de 1984. Y me pareció una posición muy desafortunada en el año 2000 a la llegada de Vicente Fox a la presidencia, cuando decidió suprimir esta importantísima materia en las escuelas y en los libros de texto. Me parece que es una parte de la formación importantísima. Y fíjate, abriendo las primeras páginas me encuentro con un motivo interesante. Hacer del estudiante un ser dueño de sí mismo, capaz de encontrar el camino de las mejores y más nobles causas para servirlas y no para servirse de ellas. Es decir, este código con el cual debemos promulgar y avanzar no es nuevo, está insertado en nuestro devenir histórico, en nuestras familias, en nuestro desarrollo. No debe causar mayor complicación ni extrañeza ahora que lo sustenta y lo ostenta Andrés Manuel en esta llamada Constitución Moral y ahora los 20 puntos, porque es algo con lo que debemos de convivir permanentemente y convidar. Y aquí en el mismo libro señala una frase importantísima de Jaime Torres Bodet.
La educación cívica no consiste en estar enterado de nuestras leyes y del funcionamiento de nuestras instituciones, sino en lograr una conciencia cabal de la libertad y de las obligaciones que la sustentan y la encausan. ¿Qué tal? Parte de nuestra formación. No estamos descubriendo el hilo negro. Y qué bueno que ya la educación cívica regrese a nuestra formación y a nuestros corazones. Muy bien. Sigi, antes de que... No, Sí, perdón, cómo no, cómo no. Dale, Carlos, dale, no. dale. No te toca, Venga, le toca venga, a Carlos, venga. perdóname. Venga. No, pues, ese era mi punto. O sea, mi cuestionamiento es si es realmente el Estado el que tiene que venir a dar esta suerte de catecismo, y ahora la cartilla moral, que era la anterior, Esa ya es carga, esa ya es carga. Es el Antiguo Testamento, cabrón, ¿no? O sea, la cartilla moral que se dio el Eso año pasado. ese es el comentario más simplista. Yo te pido que lo reconsideres. Ok, No hay de verdad una lógica moral en esto, y yo creo que es importante. Coincido contigo en que retoma el colectivismo. No son unas sí. tablas, no son las tablas, no son las 20 mandamientos. Por eso, es una guía, tú la tomas o exacto. no, es una guía. Es prescriptivo en un sentido genérico, pero no en un sentido individual. Ok, observaciones en cuanto a la redacción se refiere. Plantea que el neoliberalismo, como tú planteabas hace rato, se enfocó al individualismo, y esto sí, coincido contigo en que hay una suerte, hay un tufo de que hay que retomar el colectivismo como la solidaridad y etcétera. Retomar, al principio plantea retomar la anterior. Oscar acaba de tener un ejemplo de cuál era la educación cívica anterior, y dijeron los 80s. Los 80s eran López Portillo y Miguel de la Madrid. O sea, y uno de los eslogans de uno de esos dos individuos era la renovación moral, ¿no? Entonces vamos a... Exactamente, que después eufemísticamente le decíamos que era la renovación del moral, ¿no? No, es una suerte de ideas buena ondita, en ese sentido, que no están describiendo, vamos, no están descubriendo el hilo negro, lo tenemos interiorizado, como bien dice Oscar. Pero Carlos, no creo la educación necesario. cívica no surgió a partir o a través de López Portillo, Miguel de la Madrid. No, es previa, exactamente, pero eso es lo que precisamente... de la revolución, pero precisamente antes, esta ¿no? guía lo que está planteando es que todo lo anterior estaba mal, y el neoliberalismo lo echó a perder, y esta es la nueva, que tampoco es nueva. Ese es mi punto, no es nuevo. A ver, Sigi, se nos está acabando el tiempo y creo Muy que vamos rápido. a tener que ver el debate el miércoles. Muy rápido, muy rápido. Miren, el tema de dejarlo en la sociedad civil, en organizaciones, digo, vamos, como los zapatistas, por ejemplo, tienen un elemento moral, absolutamente. La moralidad hay que entender lo que es un tema que es transversal a la cultura humana, y que además genera también cohesión, que genera orden y que genera muchísimos beneficios para cada una de las sociedades. Mucho se habla, por ejemplo, del caso de la Constitución de Estados Unidos, la cual además se dice que la mexicana es sumamente, que es superior técnica y demás. Y se habla además por parte de las clases medias, creo, en México, y algunas clases acomodadas que pueden tener recursos para poder convivir con otras culturas como la estadounidense, que se respeta absolutamente todo, ¿no? Hay una cierta adoración de la moralidad estadounidense, y además está basada precisamente, es una cartilla moral la Constitución estadounidense. La Declaración de Derechos Humanos es una cartilla moral. ¿No es nuevo? No, pero ¿quién está diciendo eso? No veo el sentido de eso, ¿no? Pero, pues bueno, lo que se necesita es implementar. Bueno, pues entonces ya no nos dio. Nos vemos el día miércoles. Tráiganse sus escudos, tráiganse su debate. Vamos a platicar de la ética, y la ética nicomaquea y la política. Bueno, pues esto fue el almuerzo picante. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, che, muy bueno, chico. Y fíjate que mandamos un gran abrazo. Me despido diciendo que hay que entender que hay humanismos de diferente índole. Hay humanismo liberal, hay humanismo socialista, hay humanismo inclusive nacional socialista. Nos vemos. Prepárate, hermanito, prepárate para la próxima. Sale, recuerden, próxima. Esto fue el almuerzo. Y esto fue Picante. Hagan la cuidación. Trae delay, Oscar. Abrazo para ellas, abrazo para ellos. Saludos a tus maestros, ya no nos cuentes quién más fue, Oscar.